Pregúntale al pastor. Pregúntale al pastor. En este podcast respondemos tus preguntas de la Biblia y de la vida una por una. Pregúntale al pastor. Es un podcast de preguntas y respuestas, grabado en vivo, desde la cabina de Radio Progreso, en El Salvador. Aquí no hay pregunta mala, solo la que no se hace. Pregúntale al pastor. Y bueno, luego de ese periodo de vacaciones estamos listos para comenzar y retomar este programa, pastor, que viene, no sé, con este 2025 con cosas nuevas. De repente vamos a ponerle algo diferente, pastor. Sí, de hecho estoy pensando también incluso al podcast que grabamos, ¿sí? Cambiar intro y todo, entonces ya vamos a ver. Vaya, pastor. Vamos metiéndole nuevos elementos. Tenemos elementos muy buenos acá en la radio que nos pueden ayudar para hacer las entradas y salidas. Sí, y Omar, por supuesto. Sí, claro, él es el hombre. Bueno, arrancamos con la primera pregunta del año. Atención, señoras y señores, es la primera pregunta de este 2025. Abel Mejía tiene a cargo esa pregunta. Espero que esa pregunta es una nota de voz. Vamos a ver. Me imagino que sí, y de esta manera le damos el banderillazo de salida a Pregúntale al Pastor 2025. Dios les bendiga, muy buen día, Dani, Pastor David, un placer y un gusto poderlos escuchar. Bueno, pues nosotros en vacación, a mí me tocó trabajar todos los días y creo que hasta un poco noche también, pero gracias a Dios aquí estamos todavía. Pastor, mi pregunta es sobre, creo que en Mateo está sobre cuando Jesús habla acerca del divorcio, que es un tema bastante controversial hoy en nuestros tiempos, hay muchas, creo que posturas, entonces sí quisiera que nos pudiera ayudar con ese tema, porque Jesús lo explica y él dice una frase, de que él habla acerca de lo que dijo Moisés, pero que él dice algo de que dice que el divorcio como que sí es, pero por causa de fornicación, pero no explica mayores términos, sino que más bien el texto sigue hablando acerca de, creo que más de cómo no hacerlo. Entonces, si nos explica, pastor, los términos acerca ahí del divorcio, ¿se puede, no se puede? ¿En qué momento, en qué no? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué nos permite, qué no permite? Bendiciones, pastor, Dios le bendiga. Buenísima pregunta para comenzar este nuevo año, ¿verdad? ¿Tenemos algo más? Si no, arranquemos comenzamos ahí con Abel. Ok, el pasaje en el que Mateo menciona una controversia sobre el divorcio, realmente es lo que hay. Tú lees Mateo 19 y te das cuenta que lo que se ha planteado aquí es una trampa. Los religiosos han entendido que hay una forma de atrapar a Jesús, en el sentido de que por lo menos hacer una trampa de astucia para que él quede mal, y se inventan una historia y entonces buscan una forma en general de tomar a Jesús, ¿verdad? De decir con una pregunta capciosa, voy a decir, ponerlo en evidencia, pero realmente Jesús es Dios, ¿verdad? Y ellos se encontraban ahí en el peor de los escenarios, porque Jesús, entendiendo lo que estaban haciendo, respondió la perspectiva de Dios. Entonces, creo que es importante decirlo. Mateo 19 y desde Mateo 18 viene un proceso de pensar cómo el Señor mira nuestras relaciones. En Mateo 18 está esta famosa forma en que nos reconciliamos entre hermanos, está la parábola de los dos deudores, o sea, hay mucha enseñanza que tiene que ver con cómo nos llevamos unos a otros. Y cierra Mateo intencionalmente con este caso del divorcio. Entonces, en Mateo 19 está la perspectiva de Dios del divorcio. ¿Qué es lo que piensa Dios del divorcio? Que no está peleado ni reñido con ninguna otra parte de la Biblia. Creo que es importante decirlo, porque realmente lo que tenemos ahí es la opinión de Dios de aquellos que se divorcian, y es un poco fuerte lo que vamos a ver. Así que si no tenemos nada, vamos a comenzar con el versículo 1 para tener un poco de contexto. Voy a ir leyendo rápido, deteniéndome en los lugares importantes. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole. Entonces es importante decirlo, ellos querían tentar a Jesús, probarle, y diciéndole, es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Aquí está la trampa. Ellos están diciendo, ¿me puedo divorciar por lo que sea? Y entonces, en el plan, ¿verdad? En la estrategia de los fariseos, seguramente estaba, si Jesús decía sí, ellos iban a decir no,
porque el caso del divorcio de Moisés en la ley está bien delimitado, y es cuando hay algún tipo de impureza, y a eso nos vamos a referir más adelante. Entonces ellos decían no, si él decía no, entonces ellos iban a decir, pero Moisés no dejaba. Entonces, esa era la trampa que estaba tendida. Sin embargo, Jesús nos sigue otra vez la estrategia de los fariseos y les contesta. Versículo 4, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto dejará el padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. El hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Lo que está diciendo aquí nos revela dos cosas de este pasaje. Número uno, que en el plan de Dios nunca estuvo el divorcio. Y número dos, que el que dijo esta famosa frase que está en Génesis capítulo 2, cuando Dios hace a su compañera, a Eva, y se la trae a Adán, se la presenta, ¿verdad? El hombre queda anonadado, ¿verdad? Dice, este es carne de mi carne, hueso de mis huesos, y esta será llamada varona, ¿verdad? Está esta famosa frase. Pero luego, en 2:24 de Génesis, pareciera que Adán sigue hablando, pero realmente Jesús nos revela que no fue Adán el que habló esto. Dice, en 2:24 de Génesis, bueno, si quieren desde 2:23, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Parece que Adán sigue hablando, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán una sola carne. Pero si lo piensas bien, ¿cómo es que conocía Adán el concepto de padre, de madre, de familia, si era el único ser humano vivo? No tiene sentido. Entonces Jesús nos aclara que el que dijo esto fue Dios. Dios dijo que el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre y se une a su mujer, y el diseño de Dios es que son una sola carne. De hecho, Génesis capítulo 5 dice que los creó a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó, y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. O sea, ambos compartían un mismo nombre, no se llamaban Adán y Eva. Eva vino después de la caída, ¿verdad? Como una forma de separarse. Tremendo, tenemos una llamada, entonces vamos a la llamada, a contestarla. Claro que sí. Buenos días. Buenos días, Dani. Buenos días, pastor. Bienvenido de regreso aquí a la tarea. Muchas gracias, hermano Juan. Y usted también bienvenido, hermano Juan, a Pregúntale al Pastor 2025. Sí, así que vamos con la primera pregunta, pastor, y feliz año, feliz año nuevo. Y gracias, igualmente. He escuchado bien, porque según vi en las redes sociales, anduvo hasta en la nieve. Sí. Qué bien. Bueno, pastor, la pregunta es la siguiente. Dice que el día de ayer un hermano en Cristo me hizo la siguiente pregunta, porque él hace poquito pasó por una situación bien complicada que hasta el hospital fue parado. Entonces me dice él, mire hermano Juan, me dice, hermano Juancito, créeme, dice que a mí me pasó lo mismo de Job. Me dice que el Satanás le pidió permiso al Señor para que me zarandeara y me metiera allá. Entonces yo, el Señor me puso en mi corazón y yo le dije lo siguiente, ahí me corrige usted si es así o no, ¿verdad? Yo le dije, es de ver el contexto de ambas situaciones, hermano mío, porque recuerdes que en los tiempos de Job, el sacrificio perfecto de Jesucristo nos había dado en la cruz del Calvario, y el Espíritu Santo no moraba todavía en ellos, le digo, sino que descendía, le digo. Ahora, en nuestros tiempos, le digo, el Espíritu Santo está en nosotros. Cristo ya murió por nosotros y hizo el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Entonces, no creo yo, le dije, lo que yo pienso, le dije, de que Dios le dé permiso al diablo, le digo, de zarandear a un cristiano de esa forma, le digo, sabiendo que tenemos el Espíritu Santo. Sé que pueden venir pruebas, le digo, porque mismo San Jesucristo lo dijo. Pero ese es mi sentir, le dije, ¿verdad? Entonces, no sé qué me dice usted ahí, o si es la respuesta correcta o no, pues para ver si se le hermano corresponderle esa pregunta, ¿verdad? Bendiciones, pastor. Que Dios me lo bendiga, hermano Juan, qué gusto oírlo. Un abrazo, hermano Juancito, cuídese mucho. Gracias. Bueno, vamos a contestar a esta pregunta luego de terminar nuestra primera pregunta. Así es. Retomamos, estamos en Mateo capítulo 19, versículo 5. Jesús está diciendo, el que los hizo al principio dejó diseñado que el hombre salga de la responsabilidad, de la autoridad de su padre y de su madre y forme una nueva familia, de tal manera que se una a su mujer y sean una sola cosa, con un solo nombre. Ese es el diseño de Dios. Sí. Entonces el versículo 6, Jesús sigue razonando. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esta frase se dice en todos los matrimonios por la iglesia. Sí.
Es una frase que el mismo Jesús acuñó diciendo, lo que Dios ha juntado, el hombre no debe separarlo. Entonces, los fariseos, pensando, aquí lo agarramos, ¿verdad? Entonces, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? O sea, ¿cómo es que Moisés y es interesante porque ellos dicen que nos mandó dar carta de divorcio y repudiarla? No fue una orden, fue una salida, él permitió, y eso es lo que Jesús va a decir. En el versículo 8 dice, él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió, no les mandó, os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. O sea, el problema del hombre es la dureza del corazón del hombre, es su incapacidad de perdonar, su incapacidad de reconciliarse, su incapacidad de tocar y conectar con otros profundamente para crecer juntos. Esa dureza de corazón es difícil. Y yo os digo, dice Jesús ahora, y yo les aclaro, porque Mateo está lleno de un montón de aclaraciones. Todo el Sermón del Monte es una aclaración de cómo los hombres habían entendido mal la ley y cómo Dios tenía una intención de escribir esto. Entonces, cada vez que tú veas en Mateo que dice, pero yo os digo, es, les voy a aclarar lo que Dios piensa. Esto es lo que yo pienso. Y entonces dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Muy interesante, porque aquí Jesús va a decir, en mi opinión, esta es la perspectiva de Dios, todo aquel que opta por separarse, y no hay una causa de fornicación en medio, está adulterando, o sea, no está divorciado realmente. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué es fornicación? Bueno, fornicación en nuestros tiempos, nosotros entendemos como haber tenido intimidad antes del matrimonio. Sin embargo, en la palabra en griego es mucho más profunda. La palabra en griego de fornicación es porneia, de donde viene porné. Porné significa en griego prostituta, y tú sabes, ¿verdad? Ahora en nuestra lengua española hay una palabra que se deriva de eso, que es pornografía. Entonces, todo lo que venga de una impureza en el ámbito íntimo pudiera ser tomada como una posible causa, voy a decir, de divorcio. Es decir, no es solamente porque, es que mire, yo llegué al matrimonio y no había relaciones previas, y entonces ahora la Biblia dice que es por causa de fornicación, entonces no me puedo divorciar, aunque me sean infiel. No. La fornicación, por lo menos la fornicación porneia en la Biblia, implica infidelidad, implica algunas desviaciones en el ámbito íntimo complejas que no se puedan manejar, y de hecho ese es el espíritu que nos menciona Deuteronomio 24 del 1 al 4, donde Moisés regula esta situación del divorcio. Yo creo que vale la pena que nosotros vayamos allá y tengamos este tiempo para abrirnos un poco el panorama. ¿Qué es lo que decía realmente la famosa carta de divorcio de Moisés? Dice en el versículo 1 de Deuteronomio 24, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, o sea, no es, es que mire, está muy gordita, no es que, es que mire, come con la boca abierta, no es nada de eso, es que hay en ella una falta de qué sé yo, de la decencia. Le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. O sea, si él realmente no puede convivir con ese pecado que tiene esta persona, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre, pero si la aborreciera este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiera de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, estamos hablando del segundo marido, no podrá su primer marido porque que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Lo que está diciendo ahí es, esto no es un juego, señores. Si ustedes toman la decisión de separarse por una cosa indecente, o sea, por algo que realmente es clamoroso, no estoy hablando por pequeños pecados, estamos hablando de una falta evidente, escandalosa, terrible en el ámbito íntimo.
hay una opción de divorciarse, pero no te divorcias, ella se casa con otro y luego la vuelves a tomar. No funciona así. Esto no es un juego. De decir, me di cuenta que realmente tú eras el amor de mi vida, regresemos. No. A Dios le desagrada esto, y es la razón por la que Moisés permitió que fuera carta de divorcio, es decir, no era el diseño era que fuéramos una sola carne. Hermano, ¿y qué pasa si yo encontrare algo indecente? O si, hay muchos caminos de restauración, de crecimiento juntos, de perdón. Entonces no es la primera opción el divorcio. Nunca ha sido la primera opción. Jamás va a ser una salida fácil. Y no es algo que se haga sin ningún costo, porque Malaquías capítulo 2 dice claramente que Jehová de los ejércitos aborrece, odia profundamente el divorcio, el repudio, y el que llena de iniquidad sus vestidos. Dice, es como mancharte el vestido. Es la misma cosa que se agarra un montón de lodo y me lo tiro encima del traje blanco. Es lo mismo. Es abominación a Jehová. ¿Por qué? Porque somos desleales. O sea, ese pasaje de Malaquías, ya lo vamos a leer, menciona 3 veces deslealtad, y Dios no es así. Entonces es tremendo, porque luego dice, en el versículo 9, él ha dicho que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. O sea, Dios no da por terminada esa unión. Y los discípulos que estaban ahí, ya los fariseos no dijeron nada, se quedaron calladitos, como se miran más bonitos. Pero los discípulos son chistosos, porque llegan a una conclusión bien interesante. En versículo 10, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Escuche, que si yo no me voy a poder divorciar de alguien porque quiera, entonces mejor no me caso. Porque no me hizo bien la cena, porque no me lava bien la ropa. Ellos llegaron a esa conclusión. Es gracioso, porque Jesús luego les responde. Entonces se les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba, está diciendo Jesús. No crean que es algo sencillo quedarse solo. La Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo. Hay algunas personas que por circunstancias de la vida o por su propia convicción han llegado a tener esto que Pablo llama el don de continencia. Pueden estar solos, pero la gran mayoría de hombres y mujeres no somos así. Entonces le está diciendo, si ustedes tienen esto, está bien, pero si no, cásense. O sea, no traten de evadir su responsabilidad, porque es eso. El divorcio básicamente es evadir mi responsabilidad, de ayudar a mi pareja a crecer en los buenos y en los malos tiempos, en los tiempos de riqueza y de pobreza, en los tiempos de salud y enfermedad. Es una falta a mi compromiso, es deslealtad. Porque eso es lo que dice básicamente Malaquías capítulo 2, y es el último pasaje que yo voy a leer. 2:13 de Malaquías dice, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, primera vez que menciona deslealtad, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu, otra vez, ¿verdad? El diseño uno para una. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales, la segunda vez que menciona deslealtad, para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, o sea, el divorcio, y el que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. 3 veces menciona deslealtad en estos 4 versículos. ¿Por qué? Porque lo que Dios más le molesta del divorcio no es la fornicación. O sea, no es tanto el pecado íntimo que hay ahí, sino la deslealtad. Que yo dije delante de un pastor, delante de un abogado, delante de un juez, yo me caso con esta mujer para siempre, hasta que la muerte nos separe, y no cumplí. Ese es el problema, que a pesar de que los dos somos seres humanos falibles, los dos tenemos nuestros errores, el plan de Dios es que nos veamos como una sola carne. Una sola carne no se puede dividir, yo no me puedo partir en 2. No se puede. Exacto, yo tomé la decisión de tomar a esta mujer y ahora es la mujer de mi pacto, dice Malaquías. Y si yo le doy la espalda y si yo la abandono,
por cualquier causa, entonces estoy siendo desleal. Y es la cosa que Dios menos es. O sea, cuando nosotros somos como Dios, Dios se agrada. Cuando nosotros no somos como Dios, Dios se molesta. Y lo que estamos haciendo ahí es exactamente lo que Dios no haría. Él dice que si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Si Dios nos abandonara cada vez que nosotros le fallamos, estaríamos perdidos. Nadie podría ser salvo. Otra vez, porque Él, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y eso es lo que espera de nosotros, que tengamos esta clase de fidelidad por nuestras esposas, por nuestros esposos, y que el divorcio no forme parte de nuestra jerga, que ni siquiera se mencione entre nosotros, porque realmente hay otras avenidas. Es cierto, puede que tu esposo o tu esposa tenga una lucha seria con el pecado íntimo, puede ser que en algún momento haya caído en infidelidad, pero eso tiene solución. La solución es ir por el camino de ser restaurados, de cumplir nuestros deberes, porque muchas veces uno piensa que es terrible, ¿verdad? Esta persona infiel que le falló a su esposo o a su esposa, pero muchas veces cuando tú te metes en el proceso de ver la historia y cómo ellos convivían unos con otros, te das cuenta que la otra persona colaboró, y a veces mucho, con que esta otra persona considerara una nueva relación como un escape, como obtener lo que no estaba obteniendo, como alguien que le ofrecía, voy a decir, porque una infidelidad realmente no es nada más que una trampa de Satanás que no te lleva a nada, pero algunas personas llegan a pensar que esa es la salida para una situación insufrible en sus matrimonios. Entonces realmente es una cuestión de dos, siempre una infidelidad es una cuestión de dos, no ocurre de la nada, no ocurre arbitrariamente, casi siempre tiene un fondo detrás, y eso es complicadísimo. Así es que ahí te dejo esto, ¿verdad? Que es la perspectiva de Dios en cuanto al divorcio. Divorciarse por cualquier otra causa que no sea la fornicación es adulterio. Ok. Y entonces uno dirá, porque la siguiente pregunta, hermano, pero si yo me casé con un hombre violento y golpeador y que me pone en riesgo a mí, a mis hijos, ok, para eso existen pasajes como Romanos capítulo 13, a donde dice que nosotros como creyentes debemos someternos a las autoridades superiores. Y también dice que si no hay alguien que no teme a Dios, que tenemos vengador de parte de Dios para nuestro bien, que son los magistrados, las autoridades civiles. Entonces, ¿qué podemos hacer? Métalo preso. O sea, si es un hombre o una mujer, ahora ya no se sabe, ¿verdad? Ya es indiscriminadamente, un hombre o una mujer que atente contra tu condición, tu integridad física, emocional, espiritual, la tuya y la de tu familia, y no teme a Dios, porque para mí, sinceramente, un hombre o una mujer que hace violencia a la mujer o al hombre que más ama, entre comillas, no, eso no es un creyente, o sea, no teme a Dios. Entonces la ley está de nuestra parte, puedes usar la ley, puedes denunciar, puedes separarte, porque es lo que dice 1 Corintios 7, si se separan, sepárense, pero quédense sin casar. O sea, no es una autorización para volver a buscar otro matrimonio. ¿Por qué? Porque hay algo malo con mi forma de escoger pareja, porque yo escogí, o sea, si yo me casé con una mujer violenta, yo la escogí, y yo no supe ver y no supe distinguir, lo que quieras, me engañó, está bien, pero entonces ¿quién me garantiza a mí que yo no voy a volver a hacer lo mismo cuando me separe de esta persona y busque otra relación? Creo que ahí hay un problema donde yo también tengo que ser restaurado, y es una de las razones por las que yo creo que el Señor no nos deja divorciarnos por otra causa que no sea por infidelidad clara. Entonces ahí tienes como el panorama completo, ¿verdad? O sea, me quedó claro de que si hay alguien en ese momento que nos está escuchando y su esposo es violento, o viceversa, también puede ser, como usted lo decía, no es que se pueda divorciar, pero sí puede acudir a las leyes. Sí se puede separar para siempre, o sea, sí, ¿verdad? Poner tierra entre todos y salvar tu vida y la integridad de tu familia y los que amas. Definitivamente no es bueno, es decir, algunos pastores han llegado a algunos límites de no, hermano, aguante, porque la Biblia no funciona así. El Señor no quiere eso. No, de hecho no, por eso te digo que existe el pasaje de Romanos 13 donde dice, el magistrado porta la espada para aquel que hace lo malo, para que tema, porque a Dios no le teme. Entonces, que tema la autoridad, ¿verdad? Y nos cuida, porque es un vengador de parte de Dios para nuestro bien. O sea, eso es lo que está diciendo, está a nuestro favor. Usemos la ley. O sea, eso se puede, sin ningún problema, y no pecas al hacerlo.
Pero sí, no, yo jamás aconsejaría a una mujer que está sufriendo en el seno de un matrimonio violento que se quede ahí. No funciona así. Ahora bien, es otra vez, no es una autorización para buscar a otro hombre. Sí, claro. Porque, como te digo, es que son vicios. Yo no sé cuántas veces he visto esto, que gente que sale de una relación abusiva y violenta, se divorcia, se separa y busca a otra persona, busca el mismo perfil. El mismo patrón. Es terrible, se repite. Y es porque precisamente esta persona no ha crecido tampoco. Sí, porque si pasó una mala experiencia, lo menos uno dice jamás, no, ¿verdad? es como cuando nunca vas más a una gasolinera y no te rinde igual, entonces dices, no me voy a ir a otra porque aquí le echan agua. Sí, pero es eso, ¿verdad? Que realmente por alguna razón, estadísticamente, tú puedes ver las estadísticas, una reincidencia terrible en relaciones abusivas cuando has venido de una relación abusiva. Sí, y el problema, él es el problema, pues, la persona. Ajá. También él tiene un problema, y yo creo que esa es la razón por la que el Señor nos da puerta abierta, ¿verdad? Ahora, si la persona violenta y todo decide irse, para mí, como te digo, para mí no es un genuino creyente, entonces se puede activar una última condición. En 1 Corintios capítulo 7, la Biblia dice que si tú tienes un cónyuge que no es creyente y él consiente en vivir contigo, no lo abandones. Ese es el mandato, ¿verdad? No lo abandone. Pero si el no creyente se quiere ir y disolver la relación, que se vaya, porque tú no estás llamado a esclavitud. Eso es lo que termina diciendo 1 Corintios capítulo 7. Entonces ahí se activa esta otra condición. ¿Qué pasa si yo de verdad he tratado todo lo posible de sostener el matrimonio, aunque él o ella no era creyente, y él decide unilateralmente acabar con el matrimonio, se divorcia unilateralmente? No te preocupes, tienes la libertad de dejarlo ir, porque no estás llamado a esclavitud en semejante caso. Eso es lo que establece el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7. Entonces, ahí está como todas las condiciones, ¿verdad? En 1 Corintios, yo te animo a leer todo 1 Corintios capítulo 7, pero de ahí en adelante, yo creo que desde el versículo 1, ¿verdad? Todo 1 Corintios 7 trata del matrimonio y los problemas que se pueden dar y los casos diferentes que se pueden tener, pero entonces el llamado es, si estás casado, no te separes. Si te separas por alguna causa que no sea fornicación, entonces quédate sin casar. No tienes permiso para andar probando otra vez, rehaciendo la vida, porque otra vez hay un problema con la forma en que hemos escogido pareja y nos estamos exponiendo. Así que eso es lo que yo puedo dejar ahí como panorama completo. Muy bien, pastor. Gracias. Se tomó el tiempo el pastor para explicar cada punto. Y bueno, nos tenemos que ir a la pausa. Ya regresamos con más acá, por supuesto, en la Progre y en este programa Pregúntale al Pastor. Pregúntale al pastor. Pregúntale al pastor. En este podcast respondemos tus preguntas de la Biblia y de la vida una por una. Pregúntale al pastor. Es un podcast de preguntas y respuestas grabado en vivo desde la cabina de Radio Progreso en El Salvador. Aquí no hay pregunta mala, solo la que no se hace. Pregúntale al pastor.